Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento, y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, mas el que anduviere de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros, que yo no haya estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora, que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho, fuese, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, ¿cómo lo oyó? Levántase prestamente y viene a él. Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente, y había salido, siguiéronla, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu, y turbóse, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven, y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta,
la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: Desatadle, y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos, y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: ¿Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda? Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que, desde aquel día consultaban juntos de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos, y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús, y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece? Que no vendrá a la fiesta. Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 11. Versos 1 al 6. No es algo nuevo para aquellos a los que ama a Cristo, estar enfermo. Pinturas al temple corporales corrigen la corrupción, y tratan las gracias del pueblo de Dios. Él no vino a preservar a su pueblo de estas aflicciones, sino para salvarlos de sus pecados y de la ira venidera. Sin embargo, nos corresponde aplicar a Él en nombre de nuestros amigos y familiares cuando están enfermos y afligidos, que reconciliarnos con los tratos oscuros de la providencia, que son todo para la gloria de Dios. La enfermedad, la pérdida, la desilusión son tan. Y si se glorificó a Dios, debemos estar satisfechos. Jesús amaba a Marta, a su hermana ya Lázaro. Las familias se ven favorecidos en gran medida en el que abunde el amor y la paz. Pero esos son más felices que ama a Jesús, y por el cual es amada. Ay, que esto rara vez debe ser el caso con todas las personas, incluso en las familias pequeñas. Dios tiene intenciones de gracia, incluso cuando parece retrasar. Cuando la obra de liberación, temporal o espiritual, público o personal, se retrasa, no, pero quedarse por el momento adecuado. Versos 7 al 10. Cristo nunca trae a su gente en peligro, pero se va con ellos en la cruz. Tenemos la tendencia a pensar en nosotros mismos, celo por el Señor, cuando en realidad solo estamos celosos de nuestra riqueza, el crédito, la facilidad y la seguridad. Por lo tanto, tenemos necesidad de probar nuestros principios. Pero nuestro día se prolongó hasta que nuestro trabajo está hecho y nuestro testimonio terminado. Un hombre tiene la comodidad y satisfacción, mientras que en el camino de su deber, según lo establecido por la palabra de Dios, y está determinada por la providencia de Dios. Cristo, donde quiera que iba, entró en el día, y así estaremos,
si seguimos sus pasos. Si un hombre camina en el camino de su corazón y de acuerdo con la corriente de este mundo, si consulta sus propios razonamientos carnales más que la voluntad y la gloria de Dios, cae en tentaciones y trampas. Él tropieza, porque no hay luz en él. Para la luz en nosotros es nuestras acciones morales, lo que iluminan acerca de nosotros a nuestras acciones naturales. Versos 11 al 16. Dado que estamos seguros a aumentar de nuevo en el pasado, ¿por qué no la esperanza de creer de que la resurrección a la vida eterna, que sea lo más fácil para nosotros para poner fuera del cuerpo y morir, como lo es para poner fuera de la ropa e ir a dormir? Un verdadero cristiano, cuando muere, lo hace pero el sueño. Él ha reposado de los trabajos de los últimos días. No, la muerte en el presente documento es mejor que el sueño es solo un breve descanso, pero la muerte es el fin de la tierra, cuidados y fatigas. Los discípulos pensaron que ya era innecesaria por Cristo para ir a Lázaro y exponerse, y ellos. Por lo tanto, a menudo esperamos que el buen trabajo que estamos llamados a hacer será hecho por algún otro lado si hay peligro en el hacer de ella. Pero cuando Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, muchos fueron llevados a creer en él, y había mucho a hacer para que perfeccionar la fe de los que creyeron. Acudamos a él. La muerte no se puede separar del amor de Cristo, ni nos ha puesto fuera del alcance de su llamada. Al igual que Tomás, en los momentos difíciles, los cristianos debemos animarnos unos a otros. La muerte del Señor Jesús debe hacernos dispuestos a morir cuando Dios nos llama. Versos 17 al 32. Aquí había una casa donde el temor de Dios era, y sobre la que descansaba su bendición. Sin embargo, se hizo una casa de luto. Gracia le mantendrá el dolor del corazón, pero no de la casa. Cuando Dios, por su gracia y providencia, viene hacia nosotros en caminos de misericordia y consuelo, debemos, como Marta, saldrá por la fe, la esperanza y la oración a su encuentro. Cuando Marta salió al encuentro de Jesús, María se quedó en la casa. Este temple anteriormente había sido una ventaja para ella, cuando se la puso a los pies de Cristo para escuchar su palabra. Pero en el tiempo de la aflicción, el mismo temperamento de ella dispuesta a la melancolía. Es nuestra sabiduría para ver contra las tentaciones y para hacer uso de las ventajas de nuestro temperamento natural. Cuando no sabemos qué, en particular, a pedir o esperar, vamos a referirnos a nosotros mismos a Dios, haga lo que le parezca bien. Para ampliar las expectativas de Marta, nuestro Señor declaró a sí mismo como la resurrección y la vida, en todos los sentidos que es la resurrección, la fuente, la sustancia, las primicias, la causa de ello. El alma redimida vive después de la muerte en la felicidad, y después de la resurrección, el cuerpo y el alma se mantienen de todo mal para siempre. Cuando hemos leído o escuchado la palabra de Cristo, de las grandes cosas del otro mundo, hay que poner a nosotros mismos. ¿Creemos esto, verdad? Las cruces y las comodidades de este tiempo presente no harían una profunda impresión tan sobre nosotros como lo hacen si creyéramos las cosas de la eternidad como debemos. Cuando venga Cristo, nuestro Maestro, que nos llama, Él viene en su palabra y las ordenanzas, y nos llama a ellos, nos llama por ellos, nos llama a sí mismo. Los que, en un día de paz, se fijaron en los pies de Cristo para ser enseñados por Él, puede con el confort, en un día de la angustia, echarse a sus pies para encontrar el favor de Él. Versos 33 al 46. Tierna simpatía de Cristo con estos amigos afligidos apareció por los problemas de su espíritu. En todas las aflicciones de los creyentes es afligido. Su preocupación por ellos fue demostrado por su amable investigación después de que los restos de su amigo fallecido. Al estar en la condición de hombre, se actúa de la forma y manera de los hijos de los hombres. Se ha demostrado por sus lágrimas.
Era un hombre de dolores, experimentado en quebranto. Lágrimas de compasión se parecen a las de Cristo. Pero Cristo nunca aprobó que la sensibilidad de los cuales muchos se sienten orgullosos, mientras lloran a meros cuentos de angustia, pero se endurecen a la aflicción real. Él nos da el ejemplo de retirarse de escenas de júbilo vertiginoso, para que podamos consolar a los afligidos. Y nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras debilidades. Es un buen paso hacia la crianza de un alma a la vida espiritual, cuando la piedra es quitada, cuando se eliminan los prejuicios, y los superó, y forma en que se hizo de la palabra para entrar en el corazón. Si tomamos la palabra de Cristo y confiamos en su poder y fidelidad, veremos la gloria de Dios y ser felices en la vista. Nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, con su propio ejemplo, para llamar a Dios Padre en la oración y hacer que sea Él como a los niños a un Padre, con humilde reverencia, pero con santa osadía. Abiertamente hizo esta dirección a Dios, con los ojos levantados y en alta voz, para que pudieran ser convencidos que el Padre lo había enviado como su amado Hijo al mundo. Podría haber resucitado a Lázaro por el esfuerzo silencioso de su poder y voluntad y el trabajo invisible del Espíritu de la vida, pero lo hizo por una llamada en voz alta. Esta fue una figura del llamado del Evangelio, por el cual las almas muertas son sacados de la tumba del pecado y del sonido de la trompeta del arcángel en el último día, con la que se despierta todos los que duermen en el polvo y citado ante el gran tribunal. La tumba del pecado y de este mundo no hay lugar para aquellos a quienes Cristo ha acelerado, tienen que salir. Lázaro fue revivido a fondo, y no solo volvió a la vida, sino para la salud. El pecador no puede acelerar su propia alma, pero él es el uso de los medios de gracia. El creyente no puede santificar a sí mismo, sino que es dejar a un lado todo peso y estorbo. No podemos convertir a nuestros familiares y amigos, pero debemos instruir, advertir e invitarlos. Versos 47 al 53. Difícilmente puede haber un descubrimiento más clara de la locura que se encuentra en el corazón del hombre y de su enemistad desesperada contra Dios, que lo que aquí se registra. Las palabras de la profecía en la boca no son una clara evidencia de un principio de la gracia en el corazón. La calamidad que tratamos de escapar por el pecado, tomamos el camino más eficaz para traer sobre nuestras cabezas, como los que lo hacen pensar que al oponerse el reino de Cristo, para avanzar sus propios intereses mundanos, el temor de los malvados vendrá sobre ellos. La conversión de las almas es la reunión de ellos a Cristo como su gobernante y refugio, y murió para efectuar esto. Al morir Él las compró para sí mismo, y el don del Espíritu Santo para ellos. Su amor al morir por los creyentes debe unirlos estrechamente. Versos 54 al 57. Antes de nuestra Pascua Evangelio, debemos renovar nuestro arrepentimiento. Así, mediante una purificación voluntaria y por los ejercicios religiosos, muchos, más devotos que sus vecinos, pasó algún tiempo antes de la Pascua en Jerusalén. Cuando esperamos encontrar a Dios, debemos preparar solemnemente. No hay ningún dispositivo de hombre puede alterar los propósitos de Dios. Y si bien hipócritas divierten con las formas y los conflictos, y los hombres del mundo persiguen sus propios planes, Jesús todavía ordena todas las cosas para su propia gloria y la salvación de su pueblo. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.